David vs. Goliat, El corazón del león, página 1 de 5. En los días oscuros donde los valles de Judá temblaban ante los gritos de guerra, había un silencio que se colaba hasta los corazones. Las montañas susurraban miedo, y el ejército de Israel, los valientes de Saúl, no osaban moverse. Frente a ellos, como una sombra que tapaba el sol, se alzaba Goliat, gigante de los filisteos, cubierto de bronce, con una lanza como un árbol y una voz que quebraba el alma. Durante 40 días, cada amanecer era el mismo eco de terror. Goliat salía, desafiante, riendo, retando, ¿dónde está su campeón? Y cada vez, el silencio respondía. El miedo era el verdadero rey en aquel campamento, pero lejos de allí, en los campos tranquilos de Belén, un joven cuidaba ovejas. Su nombre era David, su cuerpo era delgado, sus manos curtidas por la flauta y la jonda, y su espíritu rugía con la fuerza de un león. David no era soldado, no llevaba armadura ni espada, pero sí cargaba algo más poderoso, la certeza de que su destino no era esconderse del miedo, sino enfrentarlo cara a cara. Un día, su padre lo envió al campamento de batalla a llevar pan y queso a sus hermanos. Parecía una tarea simple, pero los caminos de Dios jamás son pequeños. Al llegar, David escuchó al gigante gritar su burla cotidiana, pero a diferencia de todos, él no tembló. Él frunció el ceño y preguntó, con la inocencia de quien aún no ha sido vencido por la duda, ¿quién es este filisteo incircunciso que desafía a los escuadrones del Dios viviente? Las risas no se hicieron esperar. ¿Tú, un pastor, enfrentarte a él? Pero David no oía las risas, solo el latido de su corazón que empezaba a arder, el fuego del propósito. Y así, el joven pastor fue llevado ante el rey Saúl, con humildad, pero con una mirada que hablaba de batallas interiores ya ganadas. Dijo: tu siervo ha matado leones y osos defendiendo a sus ovejas. Este gigante no será diferente, porque no peleo solo. Dios va conmigo. Saúl dudó, pero algo en la voz del muchacho, algo en su convicción silenciosa, le hizo permitir lo impensable: enviar a un joven sin armadura, sin espada, sin ejército, contra un monstruo de guerra. Y aquí, en la frontera entre el miedo colectivo y la fe individual, la historia dio un giro eterno. Página 2 de 5, David bajó al valle, entre los dos ejércitos, solo. Las nubes se cerraban en el cielo, como si el universo mismo contuviera la respiración. La lluvia comenzó a caer, ligera al principio, como un presagio. En su mano, no llevaba más que su jonda y 5 piedras lisas que había recogido del arroyo. Piedras comunes, pero elegidas con propósito. Desde la cima contraria, Goliat rugía al verlo. Su risa tronó como un trueno. Soy un perro, ¿qué vienes a mí con palos? Ven, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Pero David no se inmutó. Su voz, clara y firme, atravesó la tormenta. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy, Él te entregará en mi mano. La multitud en ambos bandos enmudeció. Cada palabra caía como relámpago. Los soldados olvidaron respirar. El aire era una cuerda tensa, a punto de romperse. Y entonces, el gigante comenzó a avanzar. Paso tras paso, la tierra temblaba. David corrió hacia él, sin titubeo. El tiempo pareció detenerse. Cámara lenta. Lluvia en el aire como cristales suspendidos. El sonido del corazón de David golpeando como tambores de guerra. Tomó una piedra, la colocó en la jonda, la giró una vez, 2 veces, 3. El mundo desapareció, excepto por su objetivo. No era una piedra contra un guerrero, era la fe de un solo joven contra la arrogancia de un imperio, el espíritu de Dios contra el miedo de una nación. Soltó. El silbido cortó el aire como un cuchillo sagrado. La piedra voló, guiada por algo más grande que la fuerza humana. Impactó justo en el centro de la frente de Goliat, y el gigante cayó. El suelo se sacudió, un trueno sin tormenta. Los filisteos palidecieron. Los israelitas no entendían aún lo que sus ojos habían visto. El imposible acababa de ocurrir ante todos, y aún no sabían que esto era solo el comienzo.
David se acercó, tomó la enorme espada del enemigo y, con ella, puso fin a la amenaza. Un joven pastor, ahora campeón. El rugido de la multitud no vino al instante. Primero hubo un silencio profundo, como si el cielo entero guardara un instante de respeto por lo eterno que acababa de ocurrir. Y entonces, estalló el clamor. Pero más allá de la victoria, en el rostro de David no había vanagloria, había paz, como si ya supiera que su camino apenas comenzaba. Un rey sin corona, ungido por la fe, amado por Dios, porque el verdadero poder no estaba en la piedra, ni en la fuerza, sino en el corazón que no se rinde ante el miedo. Página 3 de 5, la noticia corrió como fuego por toda la tierra, el gigante había caído, y no por la espada de un general, sino por la honda de un pastor. David, el más joven, el ignorado, el no elegido, se convertía en la esperanza de una nación entera. Mientras el ejército de Israel perseguía a los filisteos en retirada, David regresaba al campamento, aún con la espada de Goliat en la mano. Cada paso suyo era seguido por cientos de ojos, con asombro, con admiración, con reverencia. Pero David no buscaba gloria, sus ojos miraban más allá de los vítores. Sabía que una batalla se había ganado, pero no la guerra. Esa noche, mientras otros celebraban, David se apartó, se sentó bajo la lluvia, que aún caía suave, como lágrimas del cielo. En sus manos, la piedra que no usó, la giró entre los dedos, pensativo, porque no se trataba de vencer gigantes visibles. Lo sabía, el verdadero combate estaba aún por venir. La envidia, la traición, la soledad, el peso de un destino que ya se dibujaba sobre sus hombros. El rey Saúl lo mandó llamar. Al principio, lo miró con sonrisas, pero en su interior, algo tembló, porque cuando los hombres ven a alguien con el favor de Dios, sienten temor, incluso si no lo comprenden. David hablaba con humildad, pero sus palabras tenían peso, no el de la arrogancia, sino el de la autoridad que nace de la fe. Y entonces ocurrió lo inevitable, las canciones comenzaron. Saúl mató a miles, pero David, a 10.000. Los cánticos de victoria se convirtieron en dagas de celos, y la semilla de la enemistad brotó en el corazón del rey. Pero David no se exaltó, volvió a servir. Tocaba el arpa para calmar el espíritu atormentado del rey. Iba a la guerra cuando se lo pedían. Protegía a su pueblo, y cada vez que el peligro se asomaba, el joven de corazón de león mostraba lo que realmente lo hacía invencible. No era la fuerza, ni la estrategia, era su rendición total a Dios. Una noche, mientras las estrellas brillaban sobre el desierto, el profeta Samuel, ya anciano, recordaba en oración las palabras de Dios, cuando ungió a David en secreto tiempo atrás: he hallado a un hombre conforme a mi corazón. Y así, el cielo seguía escribiendo con fuego una historia que cambiaría para siempre el destino de Israel. Pero lo que David no sabía, era que su fe pronto sería puesta a prueba, no contra gigantes de carne, sino contra los gigantes invisibles, el rechazo, la caza, el exilio, porque antes de sentarse en el trono, tendría que pasar por el fuego. Página 4 de 5, los días de gloria pasaron tan rápido como el silbido de una piedra. Saúl, consumido por la oscuridad, dejó de ver en David un aliado, y comenzó a verlo como amenaza. El rey, que una vez lo abrazó como vencedor, ahora lo perseguía como enemigo, y así comenzó el exilio. David huyó a los montes, a las cuevas, a los desiertos. Ya no vestía túnicas limpias, ni era celebrado con cantos. Ahora era un fugitivo, durmiendo sobre piedras, comiendo del silencio. Pero incluso allí, en lo más bajo, el corazón del león seguía latiendo con propósito. Otros hombres, desesperados, endeudados, quebrados, se le unieron. Y en medio de la ruina, David forjó algo más que un ejército, formó una hermandad. Pudo haber levantado la espada contra Saúl muchas veces. Lo tuvo en sus manos, dormido, desprotegido, pero no lo hizo, porque entendía algo que pocos comprenden, que el poder sin obediencia es corrupción, y que el trono que se arrebata no es digno de ser ocupado. Jamás alzaré mi mano contra el ungido del Señor, decía, mientras su alma sangraba por la injusticia. En las noches frías, al calor de un fuego robado al viento,
David cantaba salmos, no para los hombres, sino para Dios. Era en esos cantos que el rey en el exilio recordaba su origen, que antes de la fama, de las batallas, de la espada, él era un pastor, y en su corazón, aún lo era. Mientras tanto, Saúl se consumía, perseguía sombras, hablaba solo, consultaba muertos, perdía batallas, hasta que, finalmente, su fin llegó, trágico y solitario, en el campo de guerra, y cuando le anunciaron a David la muerte de su perseguidor, no celebró, lloró, compuso una elegía, y en lugar de levantar la corona caída, guardó silencio, porque entendía que no se trata de ganar por ganar, sino de esperar el tiempo justo, y el tiempo de David estaba por llegar. Las tribus comenzaron a buscarlo, el pueblo que una vez lo vio como niño, ahora lo miraba con ojos distintos. Sabían que en él había algo que no podía explicarse con títulos ni linajes, porque David no buscaba reinar sobre hombres, sino servir con el corazón de un siervo que escucha a Dios, y así, tras años de dolor, fue ungido rey. Pero incluso con la corona en la cabeza, nunca olvidó quién era, el muchacho que un día enfrentó al miedo con una piedra y una promesa, porque el verdadero corazón del león no ruge por poder, ruge por propósito. Página 5 de 5, David, ahora rey de Israel, caminaba entre columnas de mármol y palacios dorados, pero en su mirada seguía latiendo el campo, la honda, el arroyo donde todo comenzó. Era un rey diferente, no gobernaba desde la distancia, sino con cercanía, no imponía temor, sino respeto, no buscaba honra propia, sino hacer la voluntad de Dios. Y sin embargo, aún el corazón más valiente puede tropezar. En una tarde tranquila, desde la azotea del palacio, David vio a una mujer bañándose. Su belleza fue un susurro que se convirtió en tormenta. Su nombre era Betsabé, y en un momento de debilidad, el rey pastor cayó. El mismo que había vencido a Goliat, fue derrotado por su propia carne. Lo intentó ocultar, planeó, manipuló, incluso envió al esposo de Betsabé al frente de batalla para que muriera. El corazón del león había sido herido, no por enemigos, sino por su propia sombra. Pero entonces llegó el profeta Natán, con una parábola sencilla que perforó como lanza: tú eres ese hombre, y en lugar de justificarse, de excusarse como hacen los poderosos, David cayó de rodillas. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. No pidió que lo admiraran, no usó su posición para escapar, lloró, se quebró, se arrepintió con todo su ser. Y fue en esa rendición donde su grandeza se hizo eterna, porque la valentía más profunda no es enfrentar gigantes, sino confrontar el propio corazón. Dios lo perdonó, las cicatrices quedaron. El hijo que tuvo con Betsabé murió, pero de esa misma unión, más tarde, nacería Salomón, y de su linaje, siglos después, nacería el verdadero Rey de Reyes. David no fue perfecto, pero fue real, luchó, amó, cayó, se levantó, y sobre todo, caminó con Dios, aun cuando sus pasos lo alejaban, porque sabía regresar. Al final de su vida, cuando el sol comenzaba a ponerse sobre su reino, David escribió: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Así cerró sus ojos no como guerrero, ni como rey, ni como héroe, sino como el joven pastor que siempre fue. Y su historia, grabada en el corazón del mundo, sigue recordándonos que el coraje no se mide por el tamaño del enemigo, sino por la fuerza de la fe que llevas dentro. Porque cuando el miedo te grite, cuando el mundo dude de ti, cuando parezca que el gigante es demasiado grande, recuerda, dentro de ti también late el corazón de un león. Y si esta historia tocó tu corazón, si algo dentro de ti despertó, no te vayas en silencio, dale like, comenta lo que más te inspiró, y comparte este mensaje con alguien que necesite recordar que no está solo. Suscríbete para más historias que transforman, inspiran y encienden la fe, porque tú también fuiste creado para algo grande.